hecho de adaptar el producto de siempre a nuevos gustos del consumidor y sobre todo que un producto que en principio a lo mejor todos podríamos conocer, cuando nos lo llevamos a boca nos sorprenda, ¿no? Yo creo que en ese sentido el trabajo de Diego es magistral. Yo sé que a él no le gusta mucho que lo digamos, pero este año además tuve el privilegio de estar junto a él como finalista de la mejor tapa de España. Yo creo que es un privilegio tenerlo aquí con nosotros y que nos muestre, curiosamente, la tapa que en principio mostró como la mejor tapa de España donde llegó hasta la final. Si yo os digo que lo que va a preparar Diego es un pepito de cordero, quiero ponerle además al cordero una segunda palabra que me parece que es necesaria, porque como en todos los productos nos tenemos que empezar a acostumbrar que el producto no solo tiene nombre, el producto tiene nombre y apellido. Y cuando me refiero a nombre y apellido es que no es lo mismo cualquier tipo de cordero, igual que no es lo mismo cualquier tipo de pimiento, no es lo mismo cualquier tipo de patata. Y en este caso nosotros tenemos productos y quizás nos hemos acostumbrado. Históricamente a mí siempre me gusta decir que es que no nos gusta darle importancia, pero nos hemos acostumbrado pues que el pan es pan, que el cordero es cordero y que el cerdo es cerdo y que realmente no hay mucho más y que no hay muchas diferencias entre unos y otros y realmente no es así. Cuando estamos hablando de cordero, el cordero con el que Diego va a preparar su tapa es un cordero de IGP. Es un cordero manchego de IGP y eso es lo importante. Muchas veces en muchas situaciones pensamos que a lo mejor el cordero no nos gusta porque tiene un sabor muy intenso, porque es un poco más desagradable, porque tiene un sabor una grasa que no nos termina de convencer. Y eso es un mito que tenemos que romper en absoluto, porque cuando estamos con un producto como el cordero manchego de IGP, la diferencia es realmente abismal, es completamente diferente. Estamos hablando de una carne suave, una carne sutil, una carne muy, muy elegante y además es una carne que cuando está en las manos de alguien como Diego realmente es un bocado auténticamente sublime. Me gusta poner mucho en valor este concepto de que hay que ponerle el apellido porque antes, esta mañana a primera hora hablábamos de pan, de la calidad del pan. En nuestro caso tenemos el privilegio de tener uno de los panes más especiales que puede haber como mínimo en toda Europa, porque es uno de los pocos panes con IGP, como es el pan de cruz. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que cuando hablemos de pan, si queremos tener el concepto de pan de calidad, hablemos de pan de cruz. Cuando hablemos de cordero, si tenemos que tener en nuestra mente el concepto de calidad, lo mejor es que siempre referenciemos cordero manchego de IGP. Cordero de IGP, cordero manchego. Entonces, en este sentido, yo creo que nos estamos acoplando. Diego lo trabajo de forma sublime. No os vais a encontrar, la propuesta es un pepito, no os vais a encontrar un trozo de pan de mala calidad con dentro un trozo de cordero cualquiera. Nos vamos a encontrar un bocado realmente sublime con estos puntos de innovación que lo hacen diferente. No me voy a enrollar mucho más, no os voy a aburrir mucho más. Yo creo que es el momento de pedir un fuerte aplauso y ceder la palabra a Diego Morales del Señor Pérez. Adelante, Diego. Hola. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Pues nada, muy buenos días. Pues bueno, es un placer como siempre estar aquí y es un placer veniros a contar lo que ha sido un aperitivo que para nosotros, para el restaurante, cuando pensamos en realizar un aperitivo para ir a un concurso nacional como el que asistimos en la pasada edición de Madrid Fusión, pues era un reto para nosotros, ¿no? Entonces, fundamentalmente, nos apoyamos en tres patas que fueron importantísimas a la hora de dar desarrollo a nuestro aperitivo. Nos hemos apoyado de una harina de almorta, nos hemos apoyado de un cordero manchego con IGP, ¿no?, que tenemos en nuestra región, un cordero extraordinario. Y como tercer ingrediente importantísimo, hemos querido recordar ese pisto con huevo, ¿no? Os voy a ir explicando la elaboración, pero bueno, en definitiva es una elaboración que está muy trabajada, que lleva muchísimo tiempo porque hay mucha reducción, mucha cocción y hay muchas horas de cocina para poder llegar a la glasa que vamos a hacer. Pero bueno, os voy a explicar de una manera súper sencilla porque en definitiva el aperitivo es un aperitivo que aunque parezca complejo no lo es. Es un aperitivo súper sencillo de elaborar con un producto de cercanía, con un producto de un coste súper justificado porque esto está hecho con sí, el famoso pan de cruz. No lo hicimos con pan de cruz, el aperitivo no lo hicimos con pan de cruz porque pues iba a restar valor al aperitivo. En definitiva, nosotros como
como decía, nos hemos apoyado en esa harina de almorta para hacer una pasta escaldada. La pasta escaldada es lo que comúnmente conocemos como pasta chus, está englobada dentro de las masas escaldadas. Es una masa de horno que parte de agua hirviendo, que es lo que tenemos aquí con sal. Entonces, en lugar de utilizar harina de trigo, hemos utilizado gran parte de harina de almorta. Entonces ya hemos introducido la harina de almorta en el ingrediente que nos va a servir de base para nuestra elaboración, que es una pasta chus, un pepito de pasta chus. Bien, si todos recordamos este pepito de pasta chus, es esta pasta chus con harina de trigo, el relleno puede ser una crema pastelera o una nata, normalmente, y arriba a mí me gusta que sea chocolate lo que termine esta pasta chus. Bien, nosotros hemos hecho esta pasta chus con harina de almorta, el relleno es sencillamente un cuello de cordero que hemos elaborado al vacío, baja temperatura, 24 horas, 32, pues un poquito en función del cordero que tengamos, de lo que queremos que quede tierno ahora luego de desmigarlo, un buen ajo de las pedroñeras, metemos al vacío con un aceite de oliva y en un horno de vapor cocinamos, dejamos que atempere, desmigamos muy minuciosamente y ya tenemos nuestro relleno. Como os he dicho, la pasta chus vamos a arrancarla para elaborarla aquí, está terminada y horneada, evidentemente. El relleno es el cordero y luego nos vamos al pisto con huevo. Esto es un pisto manchego, que verdaderamente nada tiene que ver con un pisto manchego, porque realmente es una glasa elaborada con todas las verduras con las que elaboramos el pisto. Entonces, la glasa de pisto, nosotros sencillamente lo que hemos hecho ha sido laminar todas las verduras, darles un golpe de calor, caramelizamos en horno, desgrasamos las verduras y nos las llevamos a una olla. Estamos hablando que para tener estos 200 centímetros cúbicos de glasa necesitamos unos 30 litros de caldo hasta llegar a esto. Entonces, esto va reduciendo hasta que el colágeno y los azúcares o proteínas de la verdura espesan de manera natural una glasa. Entonces, esto a una temperatura de trabajo de en torno a unos 30-40 grados es con lo que vamos a bañar nuestro profiterol, nuestra pasta chus de harina de almorta. Os digo, la última parte con la que en el concurso decoramos nuestro aperitivo es este huevo que os he indicado que ahí vamos a hacer un pisto con huevo. Este es el pisto, que es la glasa que va a hacer las veces de chocolate, y el huevo hemos separado la clara de la yema, los hemos puesto a una temperatura, en el caso de la clara son 60 grados, en el caso de la yema son 70, y con un biberoncito hemos ido haciendo gotas. Es una especie de esferificación sin llegar a serlo, porque la gotita de la clara cae en el aceite a esa temperatura estable y se queda una especie de lenteja de clara y de yema. Estas lentejitas son las que mi hermano Raúl, que por ahí andará porque me lo llevé al concurso a ayudarme a decorar, porque fuimos los dos, pues él es quien fue decorando estas lentejitas que las dispusimos a modo de tablón de ajedrez encima de nuestro petit chus. Y el último ingrediente, que en el concurso no presentamos así, porque nosotros a la hora del montaje del aperitivo hemos ido con un vino que es muy particular, que elabora Pago del Vicario, y es un vino blanco con algo de barrica, que una de las variedades con la que se hace el cupaje es una uva tinta. Entonces es un vino elaborado con Blanc de Noir y es un vino muy particular. Era el vino pues, de Ciudad Real que entendimos que mejor se acercaba al maridaje de nuestra tapa, y fuimos a bodega, cortamos unas ramas, unos tocones de parra, y sobre este tocón de parra de nuestro vino fue donde montamos el aperitivo que hacía las veces de plato. Por daros ya la última nota de la elaboración del aperitivo, que lo he tenido que traer triturado porque tenemos un poco de follón este fin de semana con distintas cosas que estamos coordinando en la feria y no hemos podido hacerlo como lo hicimos en el aperitivo del concurso, pero en cualquier caso lo que ahí hicimos fue un proceso de nixtamalización. Hemos nixtamalizado el ajo. El proceso de nixtamalización es pues súper sencillo, ¿no? ¿Por qué la berenjena de Almagro solamente se da en Almagro? Porque tiene un agua muy mala para cocer una legumbre, pero un agua muy buena para hacer estos encurtidos, ¿no? Entonces, la nixtamalización es un proceso que
que se hace en frío y que es la cal la que actúa como encapsulador del vegetal que tú quieras meter dentro de esta nixtamalización. Entonces lo que hicimos fue nixtamalizar media cabeza de ajos en agua, en este baño de carbonato cálcico, para luego hornearlo a baja temperatura. Entonces tenemos una textura por fuera crujiente, como la berenjena de Almagro, que es la perfección de un encurtido. Lo que buscamos es que sea crujiente y que esté tierno a la vez, ¿no? Esto lo hace la cal, porque genera esta cápsula exterior que protege la cocción y hace que no quede blando los vegetales, ¿no? Bien, pues esta crema es un ajo nixtamalizado, pero lo he echado en crema que le vamos a dar un puntito decorativo. Pero bueno, si habéis visto alguna fotito del aperitivo, pues verdaderamente es media cabeza de ajo lo que sujeta el aperitivo. Bien. Vamos a hacer, bueno, voy a pasar ya a hacer la tapa, que si no, no empiezo. Diego, comentabas, por ejemplo, el cordero que has usado, la pieza de cordero es el cuello que llama la atención, porque a lo mejor podríamos pensar en buscar una pieza un poquito más noble, pero muchas veces a lo mejor no nos tenemos que complicar. Resulta que una pieza que, entre comillas, se considera que no es tan noble, también bien trabajada, puede dar un bocado exquisito, ¿no? Sí, sí. Bueno, también porque una de las bases del concurso era que el aperitivo fuese económico, que fuese real y que fuese de un producto de cercanía, ¿no? Creo que dentro de las bases del concurso había esas tres cosas, que fue lo que nosotros intentamos cumplir para poder tener posibilidades reales de llegar a la final, cosa que logramos y de lo cual estamos súper contentos, ¿no? Entonces, levantamos el agua con la sal a hervir. Vamos a hacer la pasta chus. Levantamos el agua con la sal a hervir, echamos la mantequilla, las proporciones están en la receta. Lo que pasa es que la receta es súper extensa y las proporciones están ahí. Este agua con sal la rompemos a hervir, añadimos la grasa, que en este caso puede ser manteca de cerdo, mantequilla. Yo, por hacer aquí un poquito más rápido, que la mantequilla siempre pues, funde a menor temperatura y en menos tiempo, lo vamos a hacer así. Tengo aquí la harina, las proporciones, como os digo, están en la receta. La harina ya está tamizada, es lo único, y la vamos a añadir de golpe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dejaremos enfriar y ahora le añadiremos los huevos para elaborar la pasta chus y por lo menos pues hacer algo aquí, ¿no? Porque venir a montar el plato, que todo esté ya hecho, pues bueno, no era lo ideal. Bien, tenemos el agua ya hirviendo de nuestra pasta chus, y lo que hacemos es la mezcla de harina de almorta y harina de trigo, añadirla. No lo sé si por evaporación, porque ya he hervido 2 o 3 veces, nos va a faltar un pelín de agua. Si nos faltara un pelín de agua, pues se la vamos a echar, porque es posible que haya evaporado, porque hemos estado aquí hablando y hablando y hablando, y es posible que se haya pasado y necesite un pelín más de agua. Agua, harina, ya está. Esto es un error, no se debe hacer porque no hay que seguir hirviendo el agua. Sencillamente levanta a hervir, añadimos los sólidos y está hecho, ¿vale? Entonces nosotros ahora lo que necesitamos es que esta masa baje de temperatura para que no nos coagule los huevos, que vamos a echar 3 huevos de uno en uno, que es la proporción para la receta que vamos a hacer. Mientras tanto vamos a ir montando el plato. Le he dado un pelín de temperatura a la pasta chus, porque la pasta chus fundamentalmente tiene un problema, como todas las masas que cocemos en horno, y es que enseguida absorben la humedad y pierden esa textura crujiente que las hace tan especiales y tan ricas. Entonces, lo que hemos hecho en el horno es volver a quitar esta humedad y ya tenemos una pasta crujiente que va a dar en boca una textura extraordinaria. Bien, vamos a ir montando los aperitivos con cuidado, porque la pasta está súper delicada. Hay algunos que están de más y no va a haber ningún problema. Como os digo, nosotros pensamos en este aperitivo y nos apoyamos, como bien ha comentado Fernando, de un cuello de cordero. El cuello de cordero no hemos venido nosotros a inventarlo, pero
está claro que es una de las piezas del cordero que tiene más potencia de sabor, ¿no? Y esto es algo indudable. Y aplicando temperaturas de cocción que sean adecuadas, pues lo que vamos a hacer es que los colágenos de la proteína de la carne no se rompan y logremos una carne que sea jugosa, ¿no? Entonces, por eso es por lo que decidimos hacerlo con el cuello y no con el solomillo, con el lomo de cordero, que jamás nunca hubiésemos conseguido una textura como la que logramos. Entonces, esta base, como os digo, es una pasta chus. Es una pasta chus que ahora os daréis cuenta que no aporta absolutamente sabor casi ninguno. Lo bueno que tiene con la harina de almorta es que quitamos muchísimo el sabor de la masa y ya solamente nos encontramos un sabor muy potente de cordero. Encontramos un sabor muy potente de cordero que junto con la glasa del pisto manchego hacen de este aperitivo, sobre todo, un aperitivo muy contundente en sabor y con un justo muy largo, ¿no? Porque toda la grasa que le aporta, porque al final nosotros reforzamos nuestro cordero con un jugo de manita, de la manita del propio cordero, es con lo que nosotros hemos reforzado nuestro relleno de cordero, lo hemos reforzado con un jugo muy, muy reducido de sus manitas. Entonces, esto ya lo tenemos. Y Fernando ya está sirviendo el vino del... Fernando, ¿con qué vamos a maridar hoy el...? Un segundito, que es un vino de bodegas de David Auñón, de Infantes. Y ahora lo comentamos. Estamos por aquí. ¿Tiene barrica el vino, Fernando? ¿Tiene...? Bueno, vamos a comentarlo. Bueno, yo creo que quizás os va a sorprender y también buscamos, igual que hemos intentado buscar romper el mito del cordero como una carne demasiado intensa o que un pepito simplemente es un poco de pan con algo dentro cárnico, y hemos dado ese giro con una receta muchísimo más complicada. Quizás también nos llame mucho la atención el hecho de que estamos poniendo un cordero que siempre pensamos que es una carne especialmente intensa con un vino blanco. Comentaba Diego que en el concurso él seleccionó un Blanc de Noir, un vino blanco elaborado a partir de una coupage de variedades tintas y variedades blancas, y en este caso nos hemos atrevido a maridarlo con un vino blanco también, pero sobre todo por la idea de romper un poco el mito, el concepto de que solamente los blancos son con pescado, marisco y los tintos con carne. Si el vino blanco tiene estructura, tiene potencia, tiene fuerza, perfectamente puede maridar un bocado tan especial como el que nos está preparando, Diego. En este caso, la elección que hemos tomado es un vino de una bodega de Villanueva de los Infantes. Es un vino muy especial. Estamos hablando de un vino del 2018 que hace una fermentación y hace una cría de 6 meses en barrica. Con lo que realmente lo que vamos a encontrar es un vino con mucha estructura, con mucho cuerpo, con algunos recuerdos que tienen que ver con la vainilla, que tienen que ver con los tostados de la madera. Y además es un vino que estamos hablando del 2018 porque es un vino blanco que rompe el esquema en el sentido de que el vino blanco tiene que ser el vino del año. No, si un vino está bien, es terpénico, está bien estructurado, además se le ha hecho una buena crianza, lo que le vamos es a arropar de una protección suficiente como para que el vino vaya evolucionando. Ayer cuando estaba hablando de este vino con el bodeguero, que lo tenemos allí, además está
Bodegas Sauvignon está allí. Él me comentaba, ahora mismo el vino está espléndido, el vino está en el mejor momento. Por eso es interesante que empecemos a romper un poco esta mitificación que tenemos, que los vinos blancos solamente son vinos para marisco y pescado y que hay que tomarlos frescos y como mucho hay que tomarlos en el año. Un vino que está bien trabajado, que es glicérico, como es en este caso, un vino potente, estructurado, perfectamente, como vamos a demostrar, se puede disfrutar muy bien con un plato también potente y contundente. Es más, si eligiésemos un pescado, nos iríamos casi siempre más buscando un pescado más graso, un pescado azul, porque buscaremos un pescado con más rotundidad que pudiese perfectamente armonizarlo. Bueno, si vemos el color del vino, quizás está un poquito frío, pero bueno, siempre nos gusta poner un poquito más frío de lo normal para que mientras yo estoy hablando y modorreando un poquito, vaya cogiendo la temperatura idónea. Entonces, si vemos el color del vino, lo primero que nos va a llamar la atención va a ser que es un vino que no es clarito. Estamos muy acostumbrados a este amarillo pálido con reflejos verdosos, con muy poca intensidad, muy suaves, y aquí ya estamos viendo un vino que tiene un maravilloso color dorado, con un reflejo dorado. Diríamos que nos vamos más al amarillo limón con reflejos dorados que a un amarillo pálido con reflejo verdoso. Es normal. Todos los vinos que han tenido un proceso de crianza y todos los vinos que están de más de 2 años, nos vamos a encontrar estos maravillosos tonos dorados, y eso no significa que tenga menos calidad. Puede ser que en este caso todo lo contrario, pero como comentábamos antes, este vino ahora mismo está espléndido, está en su momento óptimo, está completamente pletórico. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tiene ese maravilloso color con reflejos dorados, y luego, si lo llevamos un poquito a nariz, fijaros lo que nos vamos a encontrar. En nariz nos vamos a encontrar claramente esa fruta madura, fruta de hueso, nos vamos a encontrar complejidad, nos vamos a encontrar la vainilla. Estamos teniendo en cuenta que es un vino que es una macabeo, que nos va a dar también bastantes toques florales y bastantes toques frutales en el recuerdo de la pera también, un poquito de la fruta de hueso. O sea, nos vamos a encontrar esa fruta un poquito más madura, y lo más interesante de esta fruta que nos encontramos más madura es que aparte de la suma de todo esto, nos vamos a encontrar que la está acompañando una madera muy elegantemente ensamblada, muy sutil, muy compleja. Si os dais cuenta, este toquecito de vainilla que acompaña este vino no es invasivo. En ningún momento tenemos la sensación de que es un vino que fundamentalmente lo que nos está saliendo la madera y luego poco a poco se está expresando la uva, se está expresando la fruta, sino que en líneas generales es un vino donde tiene mayor peso en fruta y mayor presencia y mayor protagonismo en la fruta, y la madera con los tostados está ensablada de una forma bastante elegante. Vamos a llevarlo a boca y vamos a ver si es un vino ligero o es un vino glicérico con volumen que nos permitiría en un momento soportar un plato de estas características como la que nos ha propuesto Diego. Vamos a echar un traguito y vamos a ver qué nos encontramos en boca. En boca nos estamos encontrando que es un vino que tiene bastante frescura, aparte de que a lo mejor quizás tenga un poquito más de temperatura de lo normal, pero yo simplemente os animo a que cojáis, bebáis un poquito del vino, lo mantengáis un poquito en boca y dejéis que se exprese. Si os dais cuenta, estamos hablando de un vino del 2018, es un vino os voy a comentar un poquito para que veáis un dato importante, es un vino de 13 grados de alcohol, y este vino con 13 grados de alcohol, en condiciones normales, si no tuviese un buen equilibrio, si no estuviese perfectamente ensamblado, tendríamos una sensación térmica, porque con 13 grados de alcohol tenemos una sensación licorosa en boca, y aquí no la tenemos. Aquí lo que tenemos en boca es una sensación de frescura. ¿Por qué tenemos esta sensación de frescura? Porque el vino está muy bien equilibrado en cuanto a su acidez. Hay un gran equilibrio entre el alcohol y la acidez que hace que cuando lo bebamos tengamos esos recuerdos que hemos hablado antes de fruta, esos recuerdos cítricos, que a mí también es un vino que me está dando unos recuerdos cítricos bastante importantes, pues nos da suficiente frescura, pero acompañada de suficiente potencia como para poder soportarte perfectamente un vino, una etapa más cárnica. Con lo que en ese sentido, digamos que, si os dais cuenta, es un vino que dentro de ser fresco y de dar una sensación de fluidez bastante interesante, es un vino que tiene cuerpo, que tiene estructura. Es un vino que, voy a ser un poco exagerado, pero la sensación está que lo podemos morder casi, ¿no? La sensación está más glicérica, más potente, de que de alguna manera es un vino que es fresco y que nos acompañará muy bien con cualquier plato. Es un vino gastronómico, quizás no es el vino ideal para ir de copeo, para ir un poco de aperitivo, sino que es un vino que es un poquito más exigente y nos permite, en alguna manera, pues acompañarnos una comida, o en este caso, acompañarnos una tapa bastante más compleja, con bastante más estructura y con bastante más peso. Entonces, yo destacaría de él esa frescura por un lado,
esa complejidad por otro, y el hecho de que es un vino blanco que dentro de tener un proceso de crianza de 6 meses, lo que nos va a hacer es que nos va a permitir equilibrar o armonizar un plato tan complejo como el que nos está proponiendo Diego, que yo creo que ya está a puntito de rematarlo, ¿no? Sí, bien, gracias, Fernando. Bien, hemos montado ya nuestro pepito, porque verdaderamente el porqué de este aperitivo realmente es ese pepito de ternera que todos conocemos, ¿no? Pues lo he traído a la Mancha, entonces he hecho un pepito de cordero con una masa escaldada, con una harina de almorta. Pero la idea principal o el recuerdo que teníamos a la hora de hacer el aperitivo, pues no era otro que hacer un pepito manchego. Y entonces, como pan hemos utilizado esta masa escaldada, esta pasta chus con harina de almorta, y como relleno, en lugar del solomillo, que realmente el pepito de ternera se hace con el solomillo, no con ninguna otra pieza, ¿no? Es la pieza más noble y se utiliza en un bocadillo y se hace un pepito de ternera con la pieza más noble del solomillo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva el pepito de ternera? Pimiento verde. ¿Qué es lo que nosotros hemos echado? Nuestro pisto con huevo. Este es el porqué de nuestra tapa. Entonces ahora vamos a terminar por darle un puntito de color, por jugar un poco con los colores. Hemos turbinado un poquito de arroz inflado, porque por tiempo era imposible que yo pudiese montar estos 50 aperitivos en el tiempo con la decoración del huevo, y para dar este aporte blanco y no engañaros del todo, porque no lleva el huevo, pero bueno, lleva este arroz inflado que cromáticamente va también a jugar con nuestro aperitivo. Y es lo último que lleva, que ya lo vamos a montar, porque lo ideal es que por lo menos esté templadito a la hora de montar. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Increíble, ¿no? O sea, seguramente cuando estábamos pensando en un pepito de ternera, de cordero, no estábamos pensando en esta intensidad de sabor, en esta maravilla, ¿no? Vamos a probarlo. Nos encontramos finura, nos encontramos complejidad. Sí es cierto que no es un pepito al uso, en el sentido de que es algo plancha, vuelta y vuelta y con un simple pimiento verde. Nos estamos encontrando que es un producto con muchísima más complejidad, con muchísimos más matices, con muchísimos más texturas, ¿no? Entonces, para mí me parece muy interesante el punto crujiente que nos está aportando lo que es la parte del pan. Realmente estamos hablando de esta pasta chus con esos toquecitos de harina de almortas que le dan una sensación como muy nuestra, y si os dais cuenta, en el fondo es un bocado de nuestra tierra. Estamos hablando de harina de almortas, estamos hablando de un pisto, estamos hablando del cordero, estamos hablando también de ajo negro, de ajo morado de las pedroñeras, y de alguna manera, si os dais cuenta, estamos sumando todas las peculiaridades que tiene nuestra tierra, y para redondear o para culminar esta tapa tan compleja y llena de tantos matices, bueno, pues le hemos acompañado un vino que, si os dais cuenta y hacéis la prueba del maridaje, probando un poquito la tapa y luego viendo un poquito de vino, vais a ver cómo además el vino ha debido subir un poquito más la temperatura y nos va a dar mucho más matices, porque, como os he comentado, quizás lo hemos puesto un poquito más frío de lo normal. Es un vino que requiere tratarlo casi como un tinto y servirlo más cerca de los 10 grados, 12 grados, y a lo mejor lo hemos servido unos 6 grados o una cosa así. Pero si os dais cuenta, conforme vaya subiendo la temperatura, el vino va a ir aportando mucho más y va perfectamente a poder armonizarlo sin ningún problema. Con lo que, bueno, yo creo que en este sentido es momento, yo creo que, de disfrutar de esta maravillosa tapa y de culminar esta maravillosa masterclass de Diego Morales, pues dándole un fuerte aplauso. Así que... Todo lo contrario. Muchas gracias por... Muchísimas gracias por asistir. Y muchísimas gracias, Diego, por todo. Gracias a vosotros por venir. La verdad que es un placer cuando tenemos la oportunidad de salir de donde estamos, de donde pasamos muchas horas, que es cocinando en el restaurante, en el Señor Pérez, que os invito a todos a que vengáis a visitarnos, a
a conocer un rincón tan encantador como el que tenemos, ¿no? Y solo tenemos un objetivo, bueno, tenemos muchos objetivos, pero fundamentalmente el mayor objetivo que tenemos diariamente en el restaurante es estar a la altura de nuestros clientes y tenemos que estar a la altura de nuestros comensales, ¿no? Y ese es el mayor objetivo y quizá es la gasolina que nos carga el depósito diariamente. Muchas gracias por venir y un placer. Muchísimas gracias.